Dejé las redes sociales por 30 días. 30 días en redes sociales. Y hoy te quiero contar cómo fue mi experiencia, qué es lo que viví durante estos 30 días, por qué lo hice y si te lo recomiendo o no. Si este es el primer video que ves de mi canal, te quiero contar un poquito quién soy y te quiero dar la bienvenida. Yo soy Maru Muti, soy viajera a tiempo completo, nómada digital y además de crear contenido sobre viajes, también escribo sobre minimalismo y productividad. Los que ya me conocen hace tiempo saben que cada tanto me agarra como algo que me hace decir basta, no quiero más conexión, no quiero más redes sociales, necesito un respiro. Sin embargo, esta es la primera vez que realmente de manera totalmente consciente decidí cerrar sesión en todas mis cuentas y alejarme por completo al 100% de ellas. Ya hacía un tiempo, en 2018 ya me había alejado un poco de ellas después de un curso de meditación vipassana, un curso que me abrió la cabeza en muchas cosas y que me hizo dar cuenta de cuán adicta era yo a las redes sociales. Ese curso me enseñó muchísimas cosas, entre ellas que las redes sociales están alimentando mi ego de una forma horrible, una forma que yo ya no podía controlar y que me hacía estar constantemente comparándome con gente que ni siquiera yo conocía personalmente, y eso me parecía totalmente ridículo. A su vez, al crear contenido sobre viajes, yo sentía la obligación de poder mostrar absolutamente todo lo que hacía. Si estaba paseando por los jardines botánicos de Singapur, en lugar de disfrutar los jardines botánicos de Singapur, lo que estaba haciendo era contarlo por stories. Y si veía algo lindo, pensaba en sacar la foto para los likes de Instagram. Una completa estupidez. O sea, porque si yo elegí vivir viajando, fue porque quería disfrutar de esos lugares también. Y había llegado a un punto en que las redes sociales me habían consumido tanto y se me habían metido tanto en la cabeza que lo único que hacía era vivir para compartirle mi vida a los demás, pero olvidándome de realmente vivir mi vida. Entonces, después de ese curso de meditación, lo que hice fue dejar de usar Instagram, sobre todo, de la manera que lo estaba usando. No cerré sesiones, seguí manteniendo mis redes sociales abiertas en el teléfono, por si en algún momento se me ocurría mirarlas. Miraba alguna que otra story, contestaba mensajes privados y cada tanto compartía algo y subía alguna foto. Pero bueno, la gente sabía que yo estaba ahí sin publicar contenido, sin mostrar toda mi vida, pero sí comuniqué, necesito hacer un freno, necesito parar, no quiero más esta adicción. Y bueno, eso fue lo que hice. Esta vez fue diferente, sentí que ya otra vez, si bien desde ese momento yo ya no consumía contenido de Instagram de la misma forma, o de Facebook, o de lo que sea, hablo de Instagram en particular porque es la red social que creo que más tiempo me consumía en mi vida. Yo seguía estando ahí y seguía respondiendo mensajes y seguía viendo cosas y de alguna forma u otra las redes sociales seguían alimentando lo peor de mí, que me comparaba con que mirá qué bueno lo que hace el otro. Y llegó un momento que vi que me estaba agotando y me estaba consumiendo y que ya no lo podía controlar, ¿no? Que era como, ¿por qué me tiene que afectar tanto la vida de otras personas? ¿Y por qué no puedo disfrutar yo lo que yo tengo? Y, y vivir yo mi vida sin estar pendiente de lo que hacen los demás. Básicamente un día me levanté y dije, voy a cerrar todas las sesiones de mis redes sociales, voy a hacer un mes sin redes sociales, 30 días sin redes sociales, pero reales, 30 días sin poder ver lo que pasaba con la gente allá afuera, sin poder contestar un mensaje, sin ver si alguien me estaba escribiendo, porque además eso, la inmediatez de tener que responder todo. Yo soy una persona que siente que cuando alguien le escribe algo le tiene que responder de manera automática, porque si no lo hago de manera automática es como, a mí no me gusta esperar, yo soy una persona bastante ansiosa, entonces si yo le escribo a alguien, quiero que me responda lo más rápido posible, no quiero tener que esperar a que la otra persona tenga el tiempo de responderme, lo cual es completamente absurdo. Entonces, bueno, necesitaba desconectarme, necesitaba salirme de ahí, de alejarme, despegarme un poco y empezar
a disfrutar un poco más lo que yo estaba viviendo y también aumentar mi productividad, porque, claro, toda esa energía negativa que yo iba consumiendo por estar todo el tiempo pendiente de lo que el otro hacía, de qué cosa es mejor, que estos tienen esto mejor, bueno, toda esa energía negativa que a mí me producían las redes sociales, me estaba perjudicando en lo que era mi productividad también. Yo no estaba haciendo nada. Lo único que podía hacer era tirarme a mirar Netflix y ni siquiera mirar películas o series nuevas, sino que lo único que necesitaba era tirarme a no pensar y me la pasaba mirando Friends, que amo Friends, pero no era como el panorama ideal. La primera semana para mí fue la más fácil porque ni siquiera por inercia quise ir a conectarme a las redes sociales. Como agarraba el teléfono, si es que lo agarraba, porque realmente mi consumo del teléfono bajó tremendamente. La primera semana fue de locos. Creo que mi promedio de uso diario esa semana fue de 27 minutos, cuando en una semana normal serían por lo menos 6 horas. Realmente me despegué por completo del teléfono y como lo dejaba ahí y lo usaba para charlar por WhatsApp con mi familia, con mis amigos, pero nada más, no usaba el teléfono para absolutamente nada. Y leí un montón. La primera semana leí 2 libros, o sea, a ese punto llegué. Leí 2 libros la primera semana, escuché un montón de podcasts, empecé a darle más forma a este nuevo emprendimiento sobre minimalismo y productividad. Me despejé por completo y empecé a estar mucho más contenta, empecé a meditar todos los días desde el momento en que dejé las redes sociales y eso creo que también me ayudó muchísimo a poner los pies sobre la tierra y a darme cuenta de lo mal que me hacía estar conectada y pendiente todo el tiempo de lo que estaba pasando por ahí y lo bien que me hacía conectarme con mí misma. De hecho, hoy que estoy grabando este video es el día 44 que empecé a meditar todos los días, el día 44 también en el que empezó el experimento, y si bien a partir del día 33 ya empecé a conectarme por la web, por las redes sociales, pero en escritorio, en Instagram y en Facebook para chequear mensajes y en Twitter para tuitear algunas cosas que necesitaba por temas laborales. Todavía no conecté mis redes sociales en el celu, porque realmente siento que no lo necesito y tampoco es que consumí contenido que encontraba en las redes sociales. No les voy a contar semana por semana porque no sería muy largo el video y porque por otro lado ya lo escribí y lo conté todo, fui contando el proceso de cómo lo iba viviendo en la web, que lo pueden encontrar en la web que les dejo acá abajo para que entren y puedan leer el experimento. Lo que sí les voy a contar es que en líneas generales estos 30 días sin redes sociales, 33 si vamos a ser más justos, la verdad es que a nivel personal me ayudaron muchísimo y que me hicieron rever muchas cosas, me hicieron plantearme y volver a enfocarme en cuáles son realmente mis prioridades, qué es lo que quiero conseguir, cuáles son mis objetivos, por qué quiero hacer tal cosa, por qué no quiero hacer otra. También me hicieron ver cosas que ya no me hacían bien o cosas que ya no me sumaban como antes, aprender a despegarme un poquito de cosas a las que yo sentía demasiado apego por el simple hecho de que, no sé, de que llevaba mucho tiempo con ellas o que eran proyectos a los que les había puesto mucho tiempo, mucha energía, mucho amor, pero que ya para mí habían cumplido un ciclo. Me ayudaron a ver muchísimas cosas que hoy por hoy me hacen estar más enfocada en lo que quiero y en lo que quiero conseguir y en lo que yo necesito a nivel personal. Sé que las redes sociales me hacen mal de la forma en la que la consumo habitualmente. Sé que no puedo estar también despegada de ellas. Sé que tengo que... A ver, yo trabajo con internet, no puedo estar despegada de las redes sociales de ninguna manera, porque las necesito para seguir trabajando, para seguir creando proyectos, para dar a conocer mis emprendimientos. Pero hay una diferencia muy grande en el uso que se le da de manera inteligente y el abuso que yo estaba
dándole a las redes sociales porque no era un buen uso, claramente. Entonces, sí, lo que creo que me sirvió muchísimo este experimento es para darme cuenta de eso, para ser consciente de la forma en que uso las redes sociales, para darme cuenta de que yo tengo que estar ahí, o quiero estar ahí, mejor dicho, porque necesito hacerlo, porque quiero seguir trabajando de esta forma y quiero dar a conocer mi trabajo, pero no quiero consumir contenido de la forma que lo hacía antes. Y la verdad es que yo siento en algún punto que el estar tanto en las redes sociales, aparte, eh, nos distancia un poco, ¿no? Porque es loco pensar que por allá, por el 2008, cuando cuando creé mi cuenta de Facebook, era como, uy, qué bueno, porque me puedo poner en contacto con mis compañeros de la primaria, o mirá, estas personas que conocí viajando, las puedo tener en la red y puedo seguir manteniendo el contacto. Y está buenísimo eso, y está buenísimo usarlo así, pero cuando la red social pasa a ser tu único medio de contacto o pasa a ser, digamos, la relación, pasa a convertirse en la relación que tenés con tus amigos o con tu familia, como que no está bueno. Lo que aprendí de estas semanas de desconexión, sobre todo en términos de relaciones, es que al estar alejada de las redes sociales y yo no estar viendo constantemente todo lo que mis amigos, por ejemplo, hacían o mi familia hacía, y ellos no ver lo que yo estoy haciendo y lo que me pasa o lo que sea, cuando charlaba con ellos a través de WhatsApp o a través de videollamadas, tenemos más cosas que contarnos, ¿no? Y de otra forma, porque yo no sé qué está pasando con tu vida si no es por las redes sociales. Entonces es como que podemos charlar de otra manera y son charlas que son más intencionadas, más presentes. Y me parece que está mucho mejor mantener las relaciones así y las redes sociales, usarlas de manera inteligente para promover mi trabajo y demás. Así que en lo personal, yo creo que este experimento de 30 días sin redes sociales fue una de las mejores decisiones que tomé, lejos, lejos en mi vida. Y estoy segura de que si bien yo sé que inevitablemente voy a volver a las redes sociales porque como dije antes las uso para trabajar, lo voy a empezar a hacer de manera más consciente, más inteligente, voy a consumir lo que necesite consumir para poder crear mejores cosas, pero no voy a permitir que me afecten a mí, a mi vida, a mi personalidad, a mi cabeza y que no me dejen avanzar por el simple hecho de estar haciendo un mal uso de ellas. Estoy súper bien y no necesito realmente consumir las redes sociales y abrirlas en mi teléfono y estar constantemente chequeando stories o publicaciones o los grupos de Facebook o lo que sea. Y, y la verdad es que quiero seguir así que mientras no sea 100% necesario que yo abra las sesiones en mi celu, no lo voy a hacer y voy a seguir manteniéndome lo más alejada posible de las redes, pero las voy a usar para poder comunicar lo que hago. Si ya hiciste este experimento y me querés contar cómo te fue, lo puedes dejar acá abajo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si nunca lo hiciste, pero tenés ganas de probar qué se siente estar desconectado completamente de las redes sociales por 30 días y tenés alguna pregunta, también me la puedes dejar en los comentarios. Y antes de terminar, te quiero decir, porque esto es algo que me preguntaron un montón de veces, y es si no sentí miedo de perderme algo importante durante este tiempo que estuve sin redes sociales, y la verdad es que no solo no sentí que me perdí algo importante, sino que no me lo perdí. Y personalmente creo que si vos tenés relaciones muy cercanas con amigos, con familia, con personas que realmente te importan, si pasa algo importante te lo vas a enterar por fuera de las redes sociales seguro. Te van a mandar un mensaje a vos personalmente por teléfono o por mail o por cual otro sea el medio de contactarte. Pero no creo que te vayas a perder algo realmente importante por no estar en las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Espero que te haya servido mi experiencia. Quería contarte un poquito cómo fue para mí. Y si te gustó el video, te agradezco muchísimo si le pones un like
y si te suscribís a mi canal. Acordate de hacerlo apretando la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.